Ya, déjamelo todo operativo, por favor. Bien, ya aparece. Chévere. Ya, se puede escuchar todo. ¿Y eso qué? Eso lo minimizo nomás, ¿no? Ya, otra cosita. Cuando termino, ¿cómo hago? Tú vas a estar acá, ¿no? O que acá pongo finalizar video en directo. Ya, ¿y qué otra cosita? Al final creo que se menciona sobre ingresan a los cursos del Instituto Contable. Ah, cha, 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 cha. Ya. ¿Cómo? Qué imagen de 20% de descuento? No lo tengo. Espera. Del trabajo. ¿Cuál? Pues no me llegó nada. Espera un poquito. Ah, el que tiene Michelle. Ah, este es mío. Ya, espérate. Ya, espérate un ratito, ya. Mira. Ah, ya, ok. Espérate, no me soporta. Ya. Ya. ¿Sí? Ya, el link para que le pueda pasar a los participantes. El link para que pueda pasarle a los participantes. Ah, eso lo ve Michelle. Ya. ¿Sí? Ya, chévere. Ya. Ya, eso tengo que mostrar al final. El link. Michelle lo tiene, señor Roberto, dice. Que me lo pase a mí, que me lo pase. Un favor, paso lo dice al señor Roberto también para que lo tenga. Hay bastante que las chicas están esperando. El link, ajá. ¿Cuál es? Pues dime cuál es, por favor. Espera un ratito, voy a guardar el archivito para mostrarlo al final. Ya. Al señor Roberto se lo vas a pasar, al grupo. Al grupo, que lo comparta, así es normal. Ya, chévere. Al final pongo finalizar en vivo el video en directo, ¿cierto? Ya. 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 Listo, señor Juan. Gracias. Sí. Se lo va a pasar a usted. Ya lo empieza. Sí, ya se voy a sacar mis archivos. Empieza ya, la gente no se vaya a ir, ahora son 53. No estoy hablando, si están ahí. Usted debería tenerlo con tiempo. Sí. Yo lo tengo con tiempo, eso no es el problema. No, si de recién estás copiando, eso debe tener control. Eso, lo que hizo recién es la configuración. Ahora sí estoy. ¿Ya ves? ¿Cuál es el? Eso lo va a pasar usted. No, pásamelo ahorita, necesito ya. Eso lo va a pasar usted. Pero no pasa, no lo pasa. Pero empieza aquí. No pasa nada, o sea, de ahí no saca los signos. No pasa nada, ahí está. ¿Cuál? ¿Este le pasó? No, eso no es. Yo le voy a decir para que lo pase ahorita, ¿ya? No lo vaya a... Ya lo pasé ya. Eso no es. No sabe, no sabe. Voy a empezar ya. Empieza.
Hola amigos, mi nombre es Silvia Avellaneda del grupo VisualCont y hoy día vamos a hablar acerca del software de planilla de trabajadores. Entonces, antes de iniciar, vamos a ver el temario acerca de los temas que vamos a tocar. Vamos a iniciar con el registro de trabajadores y las boletas de pago. Vamos a ver también la importación de planilla de trabajadores desde un Excel. Vamos a ver el cálculo de quinta categoría, exportación al registro y PLAME. Y vamos a finalizar con el telecrédito. Entonces, para iniciar el software de planilla de trabajadores, ¿por qué será beneficioso que todas las empresas puedan contar con esta herramienta? Por lo menos acá hemos escogido dos beneficios que genera tener un sistema o un software de planillas. El primer punto es la simplificación de los procesos y minimización de errores. ¿Cómo es esto? Como sabemos, los errores en el proceso de las planillas son bastante comunes y esto obviamente genera un dolor de cabeza para las empresas. ¿Como qué? Como pagos incorrectos, inconsistencias en las fechas, entre otros, ¿no? Y sabemos que obviamente esto genera consecuencias, como por ejemplo puede generar multas o sanciones de parte de la SUNAFIL. Así que por eso es bastante beneficioso el contar con esta herramienta. El siguiente punto es el siguiente, dice, ¿por qué la información y pagos centralizados en una misma herramienta? Esa es la ventaja, ¿no? Que centraliza la información. ¿Cómo así, no? Obviamente toda la información se centraliza en el sistema de planillas o en el software que en este caso le vamos a presentar, que es el Visual Plan, y eso reduce enormemente la carga administrativa de trabajo. Entonces, solo por este software pueden tenerlo diferentes máquinas, diferentes personas pueden administrarlo y pueden ver toda la información de las planillas totalmente completa. Entonces, como hemos visto estos dos puntos acerca de los beneficios, en resumidas cuentas, las principales razones para que puedas implementar un sistema de planillas es que genera un buen clima laboral, es eficiente, genera también productividad y minimización de errores. Entonces, no deja de un lado obviamente la posibilidad de hacer la gestión global de forma remota y tomar decisiones y efectuar proyecciones a corto y largo plazo. Así que esos son algunos de los beneficios del contar con un sistema o un software de planillas. Entonces, señores, vamos a iniciar el taller. Como primer punto, como dijimos, estamos viendo lo que es el registro de trabajadores y las boletas de pago. Entonces, como este primer punto, el sistema de planillas, en este caso el que le vamos a presentar, es el Visual Plan, software de planillas. Puedes registrar trabajadores, empleados, puede ser obreros o puede ser también obreros de construcción civil. Entonces, para el registro de trabajadores, que es el primer paso para levantar toda la información, la data, hay que registrar los trabajadores. ¿Cómo se realiza esto? Por lo menos por tres formas. Hoy día en este taller, en esta demostración, vamos a ver las tres formas de ingreso de los trabajadores. La primera forma es ingresando de manera individual. ¿Cómo? De la siguiente manera. Nos dirigimos acá a la opción de trabajadores y nos va a salir esta pantalla. Entonces aquí nosotros vamos a colocar nuevo y vamos a registrar toda la información de los trabajadores, ¿no? Todos los datos personales, los datos laborales y los datos adicionales. Como sabemos, acá por ejemplo te va a permitir que tú coloques sus apellidos, su apellido paterno, apellido materno y los nombres. Acá ya tengo un Excel preparado para que nos podamos ayudar y levantar la información. Por ejemplo, vamos a empezar con esta señorita Aguilar Vega Karen, y vamos a hacer el registro. La estructura, el formato de esta opción de llenado de trabajadores es bastante parecido al de registro, ¿no? Es parecido, te piden la misma información, te piden los mismos datos, ¿no? Como sabemos, el de registro es una plataforma de la SUNAT, ¿no? En la que se va a registrar la información de los empleadores, en primera orden obviamente, y después de los trabajadores, pensionistas, ¿no? De los practicantes también, de los locadores y entre otros, ¿no?
Entonces ahí se realiza en el registro lo que es el alta, la modificación o actualizaciones y la baja. Entonces el formato, la estructura es parecido al software, ¿no? Entonces vamos a ingresar la información. El DNI, vamos a poner acá el número de DNI del trabajador. Y vamos a registrar acá el número de DNI del trabajador, la fecha de nacimiento. Vamos a poner la siguiente fecha. Acá te pide el número de hijos. Esto es para el pago de la asignación familiar. Vamos a poner que este trabajador tiene un hijo. Acá también puedes colocar el departamento, la provincia, el distrito, ¿no? Eso es dato informativo, ¿no? No es una información obligatoria, así que lo vamos a obviar, pero ustedes saben que lo pueden llenar para tener una información completa de los trabajadores. Entonces, una vez que hayamos llenado toda esta información, nos vamos a dirigir a la opción de datos laborales. Ahí vamos a ingresar la fecha de ingreso, el régimen al que pertenece el trabajador, el periodo, si es mensual, quincenal, semanal. Entonces vamos a guiarnos de nuestro Excel. Tiene la fecha de ingreso este trabajador, la señorita Karen, el 1 de mayo del 2020. Entonces colocamos esa fecha en nuestra fecha de inicio. Listo. En caso del trabajador cese, entonces lo podemos hacer por aquí, ¿no? Colocamos la fecha de cese y el motivo de fin de periodo, ¿no? Puede ser por renuncia, por despido, jubilación. Nos pide tipo de trabajo. Entonces le damos doble clic y nos va a salir todas las opciones posibles tal cual como nos aparece en el registro. Entonces vamos a elegir que es un empleado. Régimen laboral, igual, le damos doble clic y nos salen todas las opciones. Pequeña empresa, microempresa. En este caso, este trabajador pertenece al régimen general, 728. Nivel educativo, vamos a colocar que es bachiller. Le damos doble clic en ocupación. De ese modo estamos llenando toda la información obligatoria para tener en nuestro trabajador toda la información de nuestro trabajador, ¿no? Luego nos vamos a centro de costo, le damos doble clic. Acá también nos permite obviamente crear nuestros diferentes centros de costo, categorías y cargos. En este caso por defecto nos aparecen estos centros de costo. En situación nos indica si está activo, si está de baja, si no tiene vínculo laboral o tiene suspensión perfecta de labores. En este caso, como estamos ingresando a nuestro trabajador, su estado es activo. El tipo de pago es el depósito en cuenta, le vamos a pagar por banco, por la opción del telecrédito. El periodo acá nos indica, ¿no? Hay mensual, quincenal, semanal, diaria, ¿no? Vamos a trabajar con una planilla mensual. Y aquí nos pide colocar el sueldo mensual. Entonces vamos a ver en nuestro Excel. Acá tenemos el sueldo mensual es de 2.000 soles. Entonces vamos a colocarle aquí 2.000 soles y por defecto nos aparece el valor hora, ¿no? Que vendría a ser 2.000 soles entre 240, ¿no? Que son 8 horas diarias que elabora durante el mes, que son 30 días. 30 por 8, 240. Nos da el valor hora de 8,33 por defecto. Por este lado nos aparece el régimen pensional. Entonces igual le damos doble clic o F12 y vamos a buscar a qué AFP, si pertenece a la AFP o la ONP. Entonces esa información la tenemos aquí en el Excel. Pertenece a la ONP. Entonces vamos a seleccionar el código 02. Vamos a colocar la fecha de ingreso, ¿no? Que fue el 1 de mayo del 2020, ¿no? Que se va a registrar como en la ONP.
En régimen de salud pertenece el señor a la salud, la señorita Carmen, a la salud regular. Aquí le damos doble clic en categoría, puede ser operario, oficial o peón. En este caso es una planilla mensual, así que es un administrativo. Y el cargo al que ocupa esta señorita, acá indica que es asistente de operaciones. Así que le damos doble clic y colocamos asistente de operaciones. De igual manera, si nosotros tenemos en nuestra planilla más cargos, entonces también de manera fácil se puede crear todos los cargos. Más adelante les voy a explicar cómo se realiza esa operación. Entonces, una vez que hayamos llenado toda la información obligatoria de nuestros datos laborales, vamos a seleccionar la opción de adicionales y acá nos pide el tipo de contrato. Entonces le damos doble clic y nos aparecen todas las opciones tal cual como aparece en el de registro. Entonces vamos a elegir que esta señorita pertenece a plazo indeterminado 728. Listo. Aquí el pago al personal, como recordamos, es para que le podamos depositar por el telecrédito. Vamos a colocar el banco, que es el BCP, por ejemplo. Vamos a colocar el número de cuenta. Y el tipo de cuenta al que pertenece, que es una cuenta de ahorro del trabajador. Entonces, cuando ya tenemos toda nuestra información completa de nuestro trabajador, vamos a darle grabar. Nos va a salir este mensaje que los datos se han grabado satisfactoriamente. Entonces, este es el primer paso para poder registrar nuestra información de nuestros trabajadores. Uno, hacerlo de manera individual. Obviamente si tenemos bastantes trabajadores en nuestra planilla, obviamente no vamos a usar esta opción. Esta opción es cuando tenemos pocos ingresos, 1, 2, 3 trabajadores que hayan ingresado durante el mes. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una fuerte cantidad de trabajadores? En ese caso hay otra opción. Como le dije inicialmente, vamos a presentar las 3 opciones del registro de los trabajadores. Entonces, en la segunda opción vamos a dirigirnos aquí donde indica importar. Y nos sale esta opción, estructura Excel e importar. Entonces vamos a generar un Excel. Entonces, en el Excel vamos a llenar toda nuestra información de nuestros trabajadores. La estructura Excel, desea continuar, le ponemos sí. Y salió nuestro Excel. Entonces nos vamos a dirigir a la opción de trabajadores y como vemos la información es la misma, es tal cual como está aquí en el sistema, en el software Visual Plan, tal cual nos pide los datos personales, la fecha de ingreso, la categoría, el cargo, todo, pero obviamente en un formato Excel. Entonces aquí es, si tenemos varios trabajadores, 50, 100 trabajadores, entonces primero tendríamos que registrar la información aquí en el Excel para después importarla. Vamos a hacer un caso, acá tengo un Excel lleno para poder ver. Aquí por ejemplo ya tengo la planilla o este Excel lleno de por lo menos 6 trabajadores con toda la información completa. El número de su DNI, la dirección, la fecha de ingreso, ¿no? Acá por ejemplo si pasamos por el régimen pensionario, nos indica todos los regímenes y al costado nos sale una pequeña abreviatura. Entonces eso es lo que tenemos que llenar, ¿no? No hemos colocado por ejemplo prima mixta, no hemos puesto la descripción, sino hemos puesto la abreviatura que está en el lado izquierdo, como pueden ver. Entonces de ese modo se llena el Excel. También se coloca aquí el sueldo, tal cual que en el software, que en el sistema, el tipo de trabajador, el régimen al que pertenece,
la situación, el periodo, el cargo también, todo en base a códigos. El contrato, los bancos, los números de cuenta de los bancos. Entonces, esta herramienta es bastante sencilla, ya que nos permite que nosotros podamos crear bastantes trabajadores y esa información podamos importarlo al Visual Plan. Entonces, ya tenemos ya nuestro Excel. El siguiente paso es importar la información al Visual Plan. ¿Cómo se realiza eso? Nos dirigimos a la opción de generar TXT, y aquí vamos a guardar nuestro Excel, lo vamos a convertir en TXT en una ruta X, ¿no? Por ejemplo, yo voy a guardar en la carpeta del Visual Plan y le damos a aceptar. Listo, entonces ya se guardó nuestro archivo, pero hemos generado, recuerden, en un formato TXT. Entonces, para importarlo vamos a dirigirnos a nuestro software de planillas, nos vamos a dirigir a trabajador y vamos a colocar la opción que dice importar. Nos vamos en estos cuadraditos que están aquí y vamos a buscar la ruta, ¿no? Si recordamos, hemos guardado en nuestra carpeta de Visual Plan, eso es por ahí. Ponemos archivo plano y vendría a ser el último. Cuando ponemos importar, si ustedes han podido percatarse, acá contabiliza el número de trabajadores que hemos llenado en el Excel, ¿no? Son 5 trabajadores y luego nos indica que se ha importado satisfactoriamente. Entonces, cuando le damos clic en importar, ya por defecto podemos ver toda la lista que tenemos en nuestro Excel. Entonces, esa es la segunda forma de importar nuestra información de un Excel que te genera el sistema al Visual Plan. Ahora, hay una tercera opción que es mucho más práctica, es sincronizar la información del registro al Visual Plan. ¿Cómo se realiza eso? Primero tenemos que tener esta información en el registro. Por ejemplo, acá tengo yo una imagen. Primero tenemos que dirigirnos al registro. Acá indica la ruta, ¿no? El registro, al registro de trabajadores, colocar aquí consultas y reportes. Cuando le damos clic a consultas y reportes, nos va a salir una lista que es la que acá aparece, ¿no? El TR3, el TR4. Entonces lo que queremos son dos archivos. El archivo TR5, que es el TRA, que está todos los datos del trabajador, los datos laborales, y el TR6, que son los datos de seguridad social y adicional, que es el SSA. Entonces, esos dos archivos tenemos que descargarlos del registro. Cuando lo descargamos, nos va a salir en la parte derecha los dos archivos en sí. Esos son los archivos que vamos a necesitar para realizar nuestra sincronización del registro al Visual Plan. Entonces, una vez que ya tengamos descargados estos archivos, que vendrán a ser estos, el TRA y el SSA. Este es el TRA, el archivo TRA, que es toda la información laboral del trabajador, y este es el archivo SSA, que ya están descargados. Entonces vamos a realizar la sincronización. ¿Cómo se realiza eso? Entonces vamos a dirigirnos nuevamente al Visual Plan. Después vamos a dirigirnos a importar. Y nuevamente vamos a generar una estructura Excel, que desde ahí vamos a hacer la importación. Nos dirigimos a trabajadores y lo que vamos a hacer es importar nuestra información. Ya tenemos descargados nuestros archivos de nuestra ruta, entonces vamos a importar. Vamos a empezar primero con el archivo TRA, de datos laborales. Entonces nos dirigimos aquí a importar TRA y buscamos la ruta donde hemos guardado nuestro archivo. Seleccionamos el archivo y como vemos está cargando y está transportando toda la información, ¿no?, que tenemos en nuestro registro. Y ya está. Son 14 trabajadores que se ha trasladado del archivo del registro. Entonces aquí está completamente lleno, nosotros no tenemos que hacer nada manual, sino por defecto nos arroja toda la información del trabajador, ¿no?
su número de DNI, la fecha que ha ingresado, ¿no? El sueldo que percibe y toda la información ya nos indica de manera completa. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el archivo SSA. Dirigimos a la ruta, le damos clic al SSA, al archivo del TXT SSA. Y ya está. Entonces, esa es la tercera forma de poder ingresar nuestra información de los trabajadores de manera masiva, sincronizando el registro con el sistema de planillas Visual Plan. Entonces aquí ya está completamente llena la información en nuestro Excel, ¿no? Tenemos el régimen de salud, el periodo, la categoría, los contratos. Acá los códigos correctos siempre en el contrato tienen que iniciar con 0. Y toda la información ya está completa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente vamos a generar un archivo TXT y eso vamos a importar al sistema de planillas. Le damos clic en generar TXT, vamos a guardarla en una ruta disponible, por ejemplo acá yo voy a guardarla en la carpeta de Visual Plan. Entonces nos dice que se ha generado con éxito. Listo, entonces vamos a importar. Entonces el procedimiento es parecido al anterior que vimos, en el segundo caso del registro de trabajadores, bastante parecido. Entonces vamos a buscar el archivo, que es este, y ponemos importar. Nuevamente, como pueden ver, en la parte derecha contabiliza los trabajadores que están registrados en el registro, en el Excel, ¿no? Entonces se ha importado satisfactoriamente y como podemos ver, ya tenemos toda nuestra data de los trabajadores completamente llena. Entonces hemos trasladado la información que tenemos aquí en nuestro Excel, ¿no? Que es generalmente como muchos trabajan, ¿no? Las planillas de trabajo con Excel, pero hemos trasladado la información al Visual Plan, su sistema de planillas. Hemos visto 3 formas de ingresar los trabajadores: de manera individual, por un archivo Excel, editar y colocar toda la información. Y el tercero que vimos fue sincronizando el registro con el sistema de planillas Visual Plan. Entonces vamos a ver si los montos son correctos. Vamos a corroborar una información con el primer trabajador para ver si llegamos al mismo neto. Esa es la idea, ¿no? Que esté tal cual como el Excel. Los montos, los netos, todos los montos, los haberes, descuentos, aportes salgan correctamente. Entonces vamos a calcular la planilla. Ponemos cálculo de planilla y vamos a calcular todos los trabajadores. Listo, esta calcular la quinta categoría. Vamos a ponerle así porque de hecho tenemos un trabajador que se le va a retener la quinta, que vamos a ver más adelante. Y ya está, se ha calculado satisfactoriamente. Listo. Entonces vamos a ver la planilla de la señorita Aguilar Vega Cay. Ponemos aquí boleta de pago, lista de trabajadores y seleccionamos a Aguilar Vega Cay. Listo, entonces aquí nos sale la boleta del trabajador, ¿no? Nos aparecen sus haberes, los montos de los descuentos, los aportes del empleador, con toda la información, con su número de DNI, la fecha que ingresó a laborar, la categoría y el cargo que tiene. Entonces la señorita recibe un ingreso de 2.000 soles, tiene asignación familiar, ¿no? Sabemos que es el 10% del sueldo mínimo, que viene a ser 93 soles, está en la ONP, ¿no? Que vendría a ser el 13% del sueldo más la asignación familiar. Sería la sumatoria 2.000 más 93 por el 13%, que nos da un total de 272,09, ¿no? Que es el monto que nos sale en nuestro descuento. Y el aporte, que vendría a ser el 9% de la computable, de la remuneración computable, que vendría a ser el sueldo básico más la asignación familiar. Entonces vendría a ser 2.000 soles, 2.093 soles por el 9%.
2.093 por el 9%. Nos da un total de 188,37 soles. Entonces, como vemos, así genera la boleta de pago de los trabajadores, ¿no? Nos sale un total del neto de 1.820,91 soles, que es el mismo monto que configura aquí, ¿no? 1.820,91 soles. Entonces, y su total de aporte 188,37. Entonces, de ese modo genera las boletas de pago en el sistema de planillas. Como sabemos, la ley nos indica que las boletas de pago debe entregarse al trabajador a más tardar el tercer día hábil posterior a la siguiente fecha de pago, como máximo al tercer día hábil. Ojo, no. Entonces, la norma indica que en caso de la empresa cuente con 100 o más trabajadores, la firma y el sellado manual de las boletas de pago puede ser también reemplazados de forma digital. Ojo, esto es cuando son de 100 a más trabajadores. Puede ser reemplazado, ¿no?, de forma digital, pero eso tiene que ser un acuerdo también, ¿no? Tiene que comunicarse también esto a los trabajadores. Entonces, ojo con esto, ¿no? Sabemos que todas las empresas están obligados a entregar a los trabajadores las boletas de pago, como máximo el tercer día hábil, ¿no? El empleador, obviamente de acuerdo con el trabajador, puede entregar las boletas haciendo uso de las tecnologías, ¿no?, como el intranet, correos electrónicos u otros medios, ¿no? Y debe dar una constancia que ha entregado las boletas. Ojo, acá en el caso de las boletas hay multas por parte de la SUNAFIL, ¿no? Si no se entregan las boletas de pago a los trabajadores, hay una infracción, ¿no?, leve en materia de relaciones laborales. Entonces acá hay que tener bastante cuidado, ¿no?, a entregar las boletas a todos los trabajadores. Entonces, esto respecto con las boletas, ¿no? En el caso del Visual Plan, te permite que tú puedas colocar el logo de la empresa, y si son más de 100 trabajadores, ¿no?, te permite que tú puedas colocar la firma de manera escaneada, para que pueda salir acá la firma o el sello del empleador. Entonces, esto es referente a el registro de los trabajadores con las boletas de pago, que es la primera parte, el primer punto de este taller. Como segundo punto, vamos a ver la importación de planilla de trabajadores desde Excel, ¿no? ¿Cómo se realiza esto? Para la importación de los datos variables, lo podemos hacer mediante un Excel. ¿Cómo así? Por ejemplo, en esta boleta, la boleta que estábamos trabajando de la señorita Karen, tiene sueldo, tiene asignación familiar, pero no tiene otros conceptos adicionales. Por ejemplo, no tiene comisiones, no tiene movilidad. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen horas extras? ¿Cómo se trabaja en ese caso? Bueno, en ese caso hay una opción de plantilla de importación que permite que tú generes un reporte o un Excel con todos los datos variables que tienes en tu planilla. Por ejemplo, en esta planilla, ¿qué conceptos tenemos? Tenemos la remuneración básica, ¿no? Tenemos la asignación familiar, que son fórmulas, ¿no?, que es el 10% del sueldo mínimo, comisiones, tenemos bono de puntualidad, tenemos movilidad y tenemos adelantos. Estos no son datos fórmulas, estos son datos variables, ¿no?, que el área le da al área de planillas, ¿no?, los adelantos, las comisiones, o en el caso de la movilidad. Entonces le da un Excel con esta información. Entonces lo que vamos a hacer para nosotros poder registrarlo en nuestro sistema de planillas es de la siguiente manera. Vamos a dirigirnos a utilitarios, plantilla de importación. Acá, por ejemplo, aparece por defecto 2 reportes. Vamos a crear nuestro reporte con esa información, con los datos variables, para poder ingresar esos montos y trasladarlos al sistema. Entonces vamos a dirigirnos acá a la opción de nuevo y vamos a ponerle un título a nuestro reporte. Vamos a colocarle planilla agosto. Ahí está, planilla agosto, y vamos a buscar qué conceptos variables tenemos. Tenemos las comisiones,
tenemos horas extras al 25 y 25%, número de horas extras, así que vamos a poner acá cantidad de horas extras al 25%, cantidad de horas extras al 35%, tenemos bono de puntualidad también, que se le da al trabajador. Entonces acá nos aparecen, acá en nuestra lista nos va a aparecer todos nuestros conceptos, nuestros datos variables, que no son fórmulas, ojo. Por ejemplo, acá no nos va a aparecer nuestro sueldo, no nos va a aparecer la asignación familiar o las horas extras, sino datos variables como cantidad de horas extras al 60%, cantidad al 25%, ¿no? Los bonos, por ejemplo, ¿no? Que son todos los datos variables. Entonces, tenemos acá comisiones, bono de puntualidad, tenemos también movilidad y comisiones. Tenemos también adelantos. Listo. Si tuviésemos más conceptos, más datos variables, entonces podemos también trasladarlo. En este caso, en nuestra planilla de ejemplo, nuestra planilla estamos colocando todos los conceptos que debemos incluirnos a nuestro Visual Plan. Entonces son las cantidad de horas extras al 25%, al 35%, bono de puntualidad, movilidad, comisiones y adelanto. Entonces vamos a crear un reporte de esta información. Acá en la parte superior nos indica cómo se debe mostrar. Queremos que nos aparezca con número de identidad y una lista con todos nuestros trabajadores. Entonces vamos a generar el reporte, le vamos a dar grabar, datos grabados satisfactoriamente. Y le damos grabar. Entonces vamos a ver cómo se generó nuestro Excel. Lo vamos a colocar aquí en la parte superior, generar Excel. Ya está. Entonces, como podemos ver, en el Excel nos aparece toda la información de los trabajadores, ¿no? El número de identidad, los apellidos completos, los nombres completos, y aquí lo que hemos agregado nosotros, ¿no? La información que hemos colocado. Queremos que nos aparezca la cantidad de horas extras, el bono de puntualidad, movilidad, comisiones y adelanto. Entonces, de ese modo nosotros podemos crear nuestro propio reporte colocando la información que queremos trasladar a nuestro Visual Plan, nuestro sistema de planilla. Entonces aquí habríamos que llenar la información en base a nuestra planilla, ¿no? Por ejemplo, acá la señorita Belino Lice tiene 100 soles de comisión, tiene movilidad y tiene adelanto. Entonces tendríamos que llenar esa información. Aquí yo ya tengo un Excel con la información llena de algunos trabajadores, como de estos 5 trabajadores. Entonces acá ya, por ejemplo, tenemos la información llena, ¿no? De algunos trabajadores. Tenemos las horas extras, del 25 al 35 tenemos bonos, movilidad, comisiones y adelanto. Entonces lo que vamos a hacer es importar esta información a nuestro sistema de planillas para trasladar todos los datos variables a nuestro software. Entonces vamos a guardar en una ruta. Yo lo estoy guardando en mi carpeta de escritorio. Y eso vamos a importarlo, ¿no? Parecido a cuando importamos nuestro Excel de trabajadores. De forma parecida vamos a importar también nuestro Excel, nuestra plantilla de toda la información. Con nuestra carpeta de talleres y plantilla de importación. Listo. Ponemos importar
y nos sale este mensaje de que se importó satisfactoriamente. Perfecto. Entonces vamos a ver si se ha trasladado la información de nuestro Excel modelo que tenemos aquí a nuestro Visual Plan. Por ejemplo, vamos a revisar con el caso de la señorita Lisette. Vamos a ver si tiene comisión, si ya se ha trasladado las comisiones. Entonces vamos a buscar por aquí el concepto de comisión. Comisiones, acá vemos, ¿no? Que la señorita Lisette y Diego acá tienen sus comisiones de 100 y 150 respectivamente. 100 y 150 respectivamente. Perfecto. Entonces, como hemos visto, se ha podido trasladar con éxito esa información. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la señorita Castillo, Ana Castillo. Vamos a revisar la movilidad. Ella tiene, por ejemplo, vamos a ver qué datos tiene Ana Castillo. Tiene sueldo, tiene movilidad y no tiene ningún dato adicional, pero sí la movilidad. Entonces vamos a revisar su boleta de ese trabajador. Entonces vamos a dirigirnos, primero vamos a calcular planilla, porque recordemos que acabamos de llenar información de datos variables. Entonces vamos a calcular la planilla. Ponemos, desea calcular la quinta, le ponemos que sí. Ya está, planillas calculadas satisfactoriamente. Listo, entonces vamos a revisar la boleta de la señorita Ana Castillo. Listo, entonces acá hay un tema interesante. Esta señorita tiene el concepto de movilidad, ¿no? Como sabemos, hay dos tipos de movilidad, por así decirlo. La movilidad de libre disposición y la movilidad supeditada a la asistencia. ¿Qué significa esto? En el caso, por ejemplo, de la movilidad de libre disposición, es la suma de dinero que el empleador le va a entregar al trabajador para que éste cumpla efectivamente con sus labores. Entonces, se puede también considerar se puede afirmar que es una condición de trabajo el caso de la libre disposición. En el caso de la movilidad por libre disposición o por condición de trabajo, esta afecta, como dice la ley, a salud, a AFP, a ONP, a SSTR, a SENATE y a la quinta categoría. Entonces, acá, ojo con esto. Entonces, la movilidad de libre disposición está afecto a las contribuciones laborales. Es salud, AFP, ONP, SENATE y la renta de quinta categoría. Y la otra movilidad, que es la movilidad supeditada a la asistencia, es cuando el empleador le entrega al trabajador un monto, pero con la finalidad del monto es que sea destinado para que cubra su transporte, ya sea al domicilio o al trabajo. Entonces, en este caso es considerada la asistencia laboral. Entonces, en el caso de la movilidad supeditada a la asistencia, en este caso no solo está afecta a la renta de quinta, es lo que la ley nos indica. Entonces hay que diferenciar bien, ¿no? La movilidad de libre disposición o la condición de trabajo está afecta a salud, a AFP, SNP, a la quinta. Movilidad supeditada a la asistencia solo está afecta a la renta de quinta categoría. Ojo con eso. Entonces, en este caso, esta movilidad es una movilidad por condición de trabajo. Es decir, que está afecta a todas las contribuciones laborales. Entonces, tiene que estar afecta a nuestra AFP, tiene que estar afecta a nuestro aporte de salud. Entonces, vamos a revisar. Vamos a ver si nuestra planilla, nuestro sistema Visual Plan, ha hecho el cálculo de manera correcta. Empezamos. Aporte obligatorio prima, como sabemos, es el 10% de la remuneración computable, ¿no? La remuneración base. Entonces, sería 2.500 más 500 será 3.000 soles por el 10% de aporte obligatorio prima, por el 10%. Entonces, nos da un total, obviamente, de 300 soles. Sale ok. El porcentaje de seguro obligatorio, vamos a ver cuánto es. Ahí está. Porcentaje de seguro obligatorio es de 1,35. Entonces, vamos a ver si nos cuadra la información que nos aparece en nuestra boleta, en nuestra planilla, ¿no? Que se llama nuestro software de planilla. Entonces, es el 1,35%
por la remuneración computable, que vendría a ser 3.000 soles, dándonos un total de 40 soles con 50. Perfecto, entonces como vemos, si nos cuadra la información del seguro obligatorio prima. Y por último vamos a ver si nos cuadra la comisión mixta prima. Entonces aquí vamos a buscar cuánto es el porcentaje. De hecho, esa información, todos los porcentajes actualizados, el sistema de planillas ya viene con esa información, con todos los porcentajes actualizados según la SBS, de las AFPs y obviamente de la ONP. Bien, entonces vamos a ver la comisión mixta prima. Ahí está, porcentaje de comisión mixta es de 0,18. Entonces vamos a multiplicar el 0,018 por la remuneración computable, que vendría a ser 3.000 soles. Nos da un total, vamos a ver, 0,0018 por 3.000 soles. Nos da 5,40. Perfecto, entonces como vemos, la información, nuestro descuento que nos aparece en nuestro software cuadra con la información que estamos calculando nosotros de manera manual, ¿no? Entonces, por último vamos a ver el aporte de salud. Como habíamos dicho inicialmente, en el caso de la movilidad, recordemos que también está afecto, ojo, para el aporte de salud. Si está afecto la movilidad para aporte de salud. Entonces vamos a ver, vendría a ser el 9%, el aporte de salud vendría a ser el 9% de 3.000 soles. Listo, 270 soles, que es el aporte de salud. Perfecto, entonces nos cuadra toda la información que tenemos en nuestra planilla, en nuestro sistema. Por lo tanto, el neto aquí a pagar vendría a ser de 2.654,10 soles. Entonces vamos a ver el neto a pagar, cómo nos calcula, cómo nos sale en nuestro Excel normal, nuestro Excel, ¿no? 2.654,10. 2.654,10. Entonces, como vemos, la información es correcta, ¿no? El monto que nos está calculando nuestro sistema es la correcta. Entonces, de este modo, amigos que nos escuchan y nos ven, se puede realizar la importación de los datos variables, ¿no? Tenemos primero que detectar en nuestra planilla, ¿no? Nuestra planilla que tenemos en nuestro Excel. Entonces vamos a diferenciar cuáles son los datos variables, que son montos fijos, ¿no? Por así decirlo, porque no son resultados fórmula, no es en base a una fórmula como la asignación o como la renta de quinta, que es una fórmula, ¿no? Entonces, en el caso de las comisiones, tenemos que ver qué conceptos tenemos que son variables. Por ejemplo, comisiones, bonos, movilidad, ¿no? Adelantos, son datos variables que hay que agregar a nuestro sistema. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como hemos visto, hemos generado una plantilla de Excel, donde hemos colocado toda esa información, todos los trabajadores, para trasladar la información del Excel a nuestro Visual Plan. Entonces, amigos, así es como se realiza la importación de planilla de trabajadores desde un Excel. Bastante sencillo y práctico. Como tercer punto, amigos, vamos a ver el cálculo de quinta categoría. Como mi compañera ya muy bien lo explicó en el video anterior, en el taller anterior, con casos prácticos, en este caso vamos a ver un cálculo de quinta categoría sencillo. Vamos a trasladar la información de un Excel al sistema de planilla para ver si los montos coinciden, ¿no? Que esa es la idea. Entonces, aquí en nuestra planilla tenemos, por ejemplo, el señor Ramírez Vallejo Diego, que es jefe de operaciones, gana 5.000 soles, tiene asignación familiar, tiene comisiones, tiene horas extras, y obviamente, ¿no? con su sueldo sí se le retiene la renta de quinta.
¿no? Acá en nuestro Excel nos sale que su renta, que se le ha retenido 17 soles con 49. Listo, entonces vamos a validar la información con el software de planning, con el software de planillas. Acá tenemos un Excel del caso de ese trabajador, ¿no? Señor Ramírez Vallejo Diego ha ingresado el 1 de agosto del 2020. Su remuneración mensual, ¿no?, es de 5.000 soles, tiene su asignación familiar es de 93 soles, tiene una hora extra en el mes de agosto que ingresó, ha tenido una hora extra y ha percibido una comisión de 150 soles. Entonces, nos piden calcular cuánto es la renta de quinta del mes de agosto. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, primero tenemos que ver, por ejemplo, cuál es la remuneración proyectada. Recordar en qué mes estamos. No estamos ahorita en el mes de agosto de esta planilla. Entonces vamos a proyectar los meses siguientes. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 4 meses que vamos a proyectar. Pero primero vamos a detectar, ¿no?, por así decirlo, cuáles son los conceptos proyectados y cuáles son los no proyectados. Acá tenemos 4 conceptos, por ejemplo. Tenemos sueldo, tenemos asignación, tenemos horas extras y comisiones, ¿no? En el caso de sueldo y asignación familiar son conceptos que se reciben de forma permanente todos los meses. Por lo tanto, todos los conceptos permanentes que se perciben sí o sí todos los meses se considera como remuneración proyectada. Ojo. Los conceptos no proyectados son los que se perciben durante el mes. O sea, no son frecuentes que todos los meses sí o sí es una regla que va a percibir el trabajador, ¿no? Como por ejemplo acá en el caso de las comisiones y las horas extras, ¿no? Entonces hay 2 conceptos que son proyectados y hay el concepto de horas extras y comisiones, como el sueldo y la asignación, vendrían a ser todos estos como no proyectados. Perfecto, entonces el total a proyectar vendría a ser el sueldo más la asignación, que nos da un total de 5.093. ¿No? Como sabemos, la renta de quinta categoría, haciendo un paréntesis, sabemos que son las que se obtienen por el trabajo de relación de dependencia. Todos los trabajadores que estén en planilla, ¿no?, se les va a retener la quinta. Pero ojo, no necesariamente todos los trabajadores, sino que tienen que cumplir un requisito. ¿Cuál es? ¿No? Son aquellos que sus ingresos anuales superen las 7 UITs. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Sabemos que la UIT actual es de 4.300. Entonces, todos los trabajadores que estén en planilla y que perciben sus ingresos anuales superen las 30.100 soles, que son las 7 UITs, entonces en ese caso, esos trabajadores sí o sí se les va a retener la quinta, ¿no? O sea, ojo con eso, no todos los trabajadores que estén en planilla se les retiene, sino todos los que cumplan esta condición, que sus ingresos anuales superen las 7 UITs. Entonces, en este caso sabemos, ya hemos detectado, ¿no?, que cuáles son los conceptos proyectados y cuáles no lo son. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces los proyectados, como sabemos, el sueldo más la asignación, vamos a proyectarlo a fin de año, ¿no?, que vendría a ser por 4. 5.000 más 93 soles por los meses que faltan, que nos falta proyectar a fin de año. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses nos falta proyectar. Por lo tanto, vamos a multiplicar el sueldo más la asignación por 4. Estamos proyectando a fin de año. Nuestra remuneración no proyectada vendría a ser, como dijimos, volvemos a repetir, los conceptos que no se perciben de manera constante, se perciben durante el mes. Por ejemplo, acá tenemos el sueldo, la asignación familiar, las horas extras y las comisiones. La comisión que percibieron en este mes es 150. Entonces hacemos la sumatoria de todos estos conceptos, nos da un total de 5.269,53. Perfecto. La gratis. Recordemos que aquí nos encontramos en el mes de agosto. Por lo tanto, ya el trabajador ha percibido su gratificación del mes de julio.
Entonces vamos a proyectar la gratificación que nos está faltando, que sería la gratificación de diciembre. Por lo tanto sería el sueldo más la asignación, y la bonificación extraordinaria sería por el 9% de la gratis. Entonces nuestro total bruto, si hacemos la sumatoria de todos estos conceptos, ¿no?, vendría a ser 31.192,90 soles. Esto vendría a ser el total bruto. Como vemos, sí está superando las 7 UITs, ¿no? Sí está superando por 1.092,90, que es el total neto. Entonces, es el trabajador de hecho que tiene, se le va a retener la quinta categoría. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Por ejemplo, ustedes aquí en la página de SUNAT nos indica cómo realizar el cálculo. Es bastante sencillo. Acá nos indica qué pasos debemos tener en cuenta. Por ejemplo, primero, como nos indica acá, ¿no?, debemos proyectar los ingresos grabados que percibe durante todo el año, como lo hemos hecho. Debemos restarle las 7 UITs a nuestra remuneración bruta, anual. La diferencia vendría a ser nuestra remuneración, nuestro total neto, ¿no? Y como paso 3 vamos a calcular el impuesto anual proyectado. Acá, por ejemplo, hay una tasa de impuesto que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, en nuestra tablita nos indica, ¿no?, de 5 UITs hasta más de 45 UITs. Entonces, como sabemos, la UIT es equivalente este año a 4.300 soles. Cada año, de hecho, varía. Entonces, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es distribuir ese total neto a todos estos tramos. Por ejemplo, en el primer tramo vendría a ser 5 UITs, que vendría a ser 5 por 4.300, es de 21.500. Entonces, como vemos a simple vista, el tope de la primera tasa, ¿no?, del primer tramo supera a nuestro total neto, que es de 1.092 soles. Entonces supera. Por lo tanto, la regla o la SUNAT nos indica, en caso supere, ¿no?, al monto total, al total neto, tenemos que multiplicarlo por la tasa del impuesto, que es el 8%. Entonces vamos a calcularle los 1.092, que vendría a ser el total neto, 1.092 por 90 soles. Por el 8%, entonces nos da un total de 87,43 soles. Entonces, ¿qué más nos indica que hagamos? La SUNAT nos dice que después que hayamos calculado la tasa de impuesto, vamos a dividir la información. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en el mes de agosto. La SUNAT nos dice que cuando estamos en agosto, ¿no?, acá nos dice todos los meses, ¿no?, en el caso de nos encontramos en agosto, vamos a dividir el resultado entre 5, ¿no?, y a ello debemos restarle, antes de dividir debemos restarle menos las retenciones anteriores. No, en este caso, por ejemplo, como este trabajador ha ingresado a laborar en agosto de 2017, entonces no tiene remuneraciones anteriores, porque aparte tampoco ha laborado para otras empresas en planilla durante ese año. Entonces, en ese caso, como no tiene remuneraciones anteriores y ni retenciones anteriores, obviamente, entonces en ese caso vamos a restar, como indica la SUNAT, ¿no?, vamos a dividir, mejor dicho, el monto que nos ha salido entre 5. El resultado nos dice que se divide entre 5. ¿No? Si fuese por decir, si estuviésemos en julio, dividimos entre 8. Si estuviésemos en abril, entre 9. Acá nos indica la tabla entre qué número debemos dividir. Entonces, dividimos el total neto, el primer monto que nos salió por el 8%, entre 5, ya que nos encontramos en agosto. Entonces, en este caso, aquí el cálculo de la retención del trabajador nos da un total de 17,49. Entonces, esa información vamos a trasladarla, o sea, nos tiene que calcular tal cual el Visual Plan, el sistema de planillas. Entonces, como ya bien le explicó mi compañera en el taller anterior, ¿no?, cómo realizar el cálculo, debemos primero definir los conceptos que son proyectados y los no proyectados. Una vez que hayamos definido eso,
vamos a hacer el cálculo, ¿no? Obviamente que tenemos que tener en cuenta de que el total bruto, ¿no? Obviamente tiene que superar, ¿no?, el bruto anual, las 7 UITs. Si supera las 7 UITs, entonces ese trabajador sí se le retiene la renta de quinta categoría. Listo, entonces vamos a hacer el cálculo ahora en el sistema de planillas. Listo. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces para ello vamos a determinar qué trabajador, el señor Ramírez Vallejo Diego, es el que se le hace la retención, 17,49. Entonces vamos a ver cómo calcula el sistema. De la siguiente manera, ¿no? Para ello nos vamos a dirigir a planillas, datos de quinta categoría y datos de quinta categoría. Entonces ingresamos a esta ruta y ahí nos va a indicar el importe de la UIT. Entonces ahí nos indica el importe de la UIT. Ahora, como repetimos, actualmente el importe de la UIT es 4.300. De hecho, cada año varía, incrementa en 150 soles. Entonces, cuando el próximo año varíe, lo único que vamos a hacer es modificar aquí, ¿no?, por decir a 4.530. Modificamos y grabamos. Nada más. En este caso lo vamos a dejar así, en el monto, en el importe actual de 4.300. Listo. Entonces, por defecto, en nuestro sistema de planillas ya viene con los tramos según lo que dice SUNAT, ¿no? El tramo de las 5 UITs, de las 20 UITs, 35, 45 UITs, con los montos de los divisores de manera correcta, tal cual como indica SUNAT, ¿no? Como está también, como ustedes pueden ver aquí en la página de SUNAT, tal cual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar esta manito. Cuando ingresamos esta manito nos indica la base de cálculo, es decir, cómo el sistema lo va a calcular, ¿no? Cómo hace el cálculo de manera automática. Entonces, igualito que vimos en el Excel, ¿no? Determina primero cuáles son los conceptos no proyectados, o sea, los que se perciben durante el mes, y cuáles son los conceptos que sí se proyectan, ¿no? O sea, los que son de manera constante, como las comisiones, como es el sueldo y la asignación familiar. Listo, entonces en la remuneración no proyectada, como nos indica aquí, es la remuneración computable que está aquí, ya en el sistema nos indica cuáles son los conceptos que no se van a proyectar, ¿no? O sea, los que se perciben durante el mes. Acá en el sistema, por ejemplo, nos dice que viene a ser el sueldo, la asignación familiar, las horas extras, el bono por puntualidad, las comisiones, ¿no? Todos aquellos conceptos que no se perciben mes a mes de manera constante, ¿no? Y si tuviésemos un concepto que sí le corresponde que sea una remuneración proyectada, o sea que sí o sí perciba todos los meses, en este caso le agregamos aquí, ¿no? Le damos doble clic y agregamos el concepto que es constante. Y listo. Por defecto nos aparece acá la gratificación de Navidad y la remuneración gratificación. Esto por defecto, ¿no? Y acá nos aparece en los procedimientos adicionales la bonificación extraordinaria. Entonces, así es como, bajo estos parámetros, es así como trabaja o como calcula la renta de quinta el sistema. Entonces, adicional a ello, también tenemos una ayuda, que es un análisis de quinta categoría, para que sepas cuánto es el monto, el total bruto a pagar, para ver si cuadra con nuestro Excel. Entonces, para ello vamos a dirigirnos a análisis de quinta categoría y vamos a ingresar aquí al trabajador,
nuestro trabajador que tiene Quintas Ramírez, ¿no? Ramírez Vallejo Diego. Ponemos generar. Listo, entonces cuando nos damos generar nos aparece toda esta información. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vamos a entender? Por ejemplo, aquí en la parte izquierda nos aparece el historial de sus remuneraciones con su retención. Repito, como este trabajador ha ingresado en el mes de agosto, no tiene historial de remuneraciones. Aparte, no ha laborado en otra empresa en planilla. Por lo tanto, no tiene un historial de remuneraciones ni obviamente tiene retención. ¿Qué pasa con un trabajador? Es un trabajador antiguo, tiene información histórica. En este caso nos va a aparecer aquí en el sistema, en el histórico por defecto, el monto de su remuneración del mes, de los meses anteriores y su retención. En este caso, como les comento, no cuenta con esta información porque es un trabajador que ha ingresado en el mes de agosto. ¿Qué más? ¿Qué información más nos da? Por ejemplo, nos indica también aquí en el sistema la remuneración proyectada y la no proyectada en montos, ¿no? Nos indica primero cuáles son la remuneración proyectada, que es el básico y la asignación familiar, y cuánto es el monto total, ¿no? De 5.093 soles. Lo mismo ocurre con la no proyectada. Aquí en el sistema nos indica cuáles son los conceptos no proyectados y cuánto vendría a ser el monto total de la no proyectada. Por aquí nos indica las dos gratificaciones, ¿no? En caso de julio, que ya está calculado, y la proyectada de diciembre, ¿no? Esto lo resume en este pequeño cuadro, ¿no? Que es el resumen de todo lo que hemos visto aquí, ¿no? Acá está detallado y acá está lo conciso. Entonces, acá nos aparece el historial de remuneraciones, que como les repito es cero porque no ha elaborado, porque es un trabajador nuevo y no está en planilla en otras empresas. Nos aparece la remuneración proyectada, ¿no? Que vendría a ser el sueldo más la asignación familiar, los 5.093 por los meses a proyectar, ¿no? Los 4 meses restantes, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, vamos a ver cuánto nos sale. Vendría a ser 5.093, ¿no? Por la proyección, que son 4. Nos sale un total de 20.372. Listo, entonces así nos calcula pues la remuneración proyectada. Ahora nos dice la remuneración no proyectada, que vendría a ser, como dijimos, todos los conceptos que se perciben durante el mes, ¿no? Que es el sueldo básico, la asignación familiar, las horas extras y las comisiones. Y el importe total nos aparece en la parte superior, que es 5.269. Listo. Las dos notificaciones, como dijimos, este trabajador por haber ingresado en el mes de agosto, ya se le hizo el cálculo y ya se le depositó también en el mes de julio, que es donde se pagan las gratificaciones. Por lo tanto, solamente sería por el mes de diciembre, la gratis con su bonificación extraordinaria. Perfecto, señores. Entonces, como hemos visto, esta es una ayuda que nos da el sistema de planillas del Visual Plan. Mediante este análisis de quinta categoría nos permite revisar el proceso del cálculo, cómo se realiza el cálculo, y eso lo detalla, lo resume, mejor dicho, en este pequeño cuadrito donde nos llega a indicar cuál es el total bruto, ¿no? Acá, por ejemplo, nos sale en nuestro sistema de planillas que el total bruto es de 31.192,90, y como ya hemos explicado, aquí en el Excel nos sale que nuestro total bruto tendría que ser la misma, ¿no? 31.192.
Perfecto. Entonces, como vemos, nos cuadra la información, ¿no? El total bruto. Ahora, ¿qué más se hace? Entonces, cuando ya tenemos nosotros el total bruto, podemos seguir un Excel aparte calculando cuánto le corresponde la retención. De acá, ¿qué debemos hacer? Como sabemos, debemos restarle las 7 UITs, después debemos distribuirlas entre los tramos y dependiendo del mes que nos encontremos, pues dividir, como bien nos indica acá la SUNAT, entre estas cantidades, dependiendo del mes, obviamente. Y así es como realiza el cálculo de renta de quinta en el sistema de planilla. Bastante sencillo en realidad. Lo único que necesitamos es identificar, como indiqué inicialmente, ¿no? Identificar cuáles son los conceptos que se proyectan, ¿no? Que son todos los meses, y los conceptos que no se proyectan, ¿no? Los que se perciben durante el mes, no son de manera constante. Y de esa manera pues se calcula la quinta. Vamos a verlo en la boleta. Vamos a calcular planilla. Ponemos, desea calcular quinta, le ponemos sí. Y ya está, planilla calculada satisfactoriamente. Entonces vamos a emitir la boleta de nuestro trabajador Ramírez para ver cuánto es la renta que nos sale. En nuestra boleta nos aparece la renta de quinta, nos sale un monto de 17,49 soles, que es el mismo que nos sale en nuestro Excel, 17,49 soles, y lo mismo que nos sale en nuestra planilla grande, 17,49. Un total neto a pagar de 4.569,64, un total neto de 4.569,64. Entonces, como vemos, amigos, coincide la información de nuestro Excel con el sistema de planillas. Entonces, así se calcula la renta de quinta en nuestro sistema. Entonces, ojo con lo que indicamos inicialmente, ¿no? No todos los trabajadores que estén en planilla se les retiene la quinta. Solo aquellos trabajadores que sus ingresos anuales superen las 7 UITs o los 30.100 soles, ¿no? Como también me explicó mi compañera en el taller anterior. Listo, entonces vamos a tocar ahora el siguiente tema. Ya hemos visto el registro de trabajadores y boletas de pago, la importación de planilla de trabajadores desde un Excel, cálculo de renta de quinta. Ahora vamos a ver la exportación del registro y plan. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos hecho nuestros cálculos, ya hayamos llenado nuestra información, nuestros datos variables, nos cuadra todo ok, vamos a generar un reporte. Acá tienes la opción de generar una planilla de trabajadores o un planillón donde podamos ver todos los montos, los saberes, los descuentos, aportes y nuestro dato también a pagar. Entonces, listo, entonces una vez que ya nos vamos a la opción de generar un reporte de planilla y nos aparece pues todo nuestro reporte. Entonces aquí nos va a aparecer toda nuestra información de nuestro trabajador, nuestros datos variables, nuestros saberes, descuentos, aportes y nuestro neto a pagar. Entonces esta es una ayuda en realidad, porque eso nos permite que nosotros podamos tener ya una información completa de nuestra planilla. Ya hemos ingresado nuestra información, nuestros trabajadores, hemos colocado nuestros datos variables, hemos cotejado que nuestros sueldos nos salgan, nuestros montos nos salgan ok, nuestro premio nos salga ok. Entonces, con esto también nos va a permitir identificar si hay alguna diferencia, ¿no? En caso ya sea de haberes, descuentos, aportes o netos, ¿no? Esto nos permite esta planilla, poder ver una información general de todos nuestros trabajadores. Entonces, una vez que ya hemos cuadrado eso, vamos a ver, vamos a enviar la información, vamos a exportar al de registro y al PLAME. Para ello nos vamos a dirigir a exportación de PDFs de registro y PLAME y nos va a aparecer esta ventanita. Entonces, para el PLAME vamos a seleccionar
todos nuestros archivos, el HOR, el REM, en caso tuviésemos renta de cuarta, ¿no? Prestadores de servicios de renta de cuarta categoría, ¿no? En caso no los tengamos, colocamos, pues, seleccionamos los datos de jornada laboral, detalle de ingresos, tasas, otras condiciones y días subsidiados si no laboramos. ¿Cuál es el objetivo, no? El objetivo es que este módulo nos va a permitir, nos va a generar los archivos planos del TXT, ¿no? Con los montos y los datos de la planilla que se tiene que exportar al PLAME y al registro, ¿no? Como estamos viendo en este caso al PLAME. Entonces, una vez que seleccionamos los archivos, vamos a exportarlos para enviar la información al PLAME. Vamos a abrir carpeta, de frente nos arroja, o nos llega, mejor dicho, a nuestros TXT, ¿no? Entonces abrimos, por ejemplo, esta, y acá nos sale toda nuestra información de todos nuestros trabajadores y toda la información que necesitamos para poder enviar nuestro TXT al PLAME. Entonces, de esta manera trabaja o envía la información, toda nuestra planilla, nuestra jornada laboral, todo ello envía al PLAME de manera sencilla. Ahora, aquí en el caso del T-Registro, recuerden que habíamos comentado al inicio que el sistema de planillas envía la información del T-Registro al Visual Plan, ¿no? Habíamos visto cómo envía la información, cómo sincroniza toda la información y la envía a nuestro sistema de planillas, pero también hace lo inverso, ¿no? Hace lo inverso. Lleva la información del sistema de planillas al T-Registro. ¿Cómo así? Por ejemplo, cada cierto tiempo siempre hay que actualizar, o va a haber seguramente algunas modificaciones de la información de nuestro trabajador, ¿no? Todas las modificaciones que tengamos del trabajador podemos hacerlo por aquí, ¿no? en el mismo sistema de planillas, que es más fácil. Una vez que hacemos la modificación, entonces enviamos esa información modificada al T-Registro. Tal cual como hicimos al inicio, ¿verdad? Al inicio enviamos la información del T-Registro al Visual Plan. Ahora, todas las modificaciones o actualizaciones que ha habido de nuestros trabajadores, de nuestra información de los trabajadores, entonces vamos a poder enviarlas al T-Registro. Como sabemos, las modificaciones o actualizaciones se deben hacer 5 días hábiles de la fecha de ocurrencia del evento o de tomado conocimiento, ¿no? Como plazo nos dice la zona que tiene que ser 5 días hábiles. Entonces, una vez que ya hemos modificado, ¿cómo llevamos esa información al T-Registro? Entonces la ruta vendría a ser la misma, ¿no? Vamos a utilitarios, ponemos exportar PBS T-Registro y aquí seleccionamos todos los archivos para que pueda enviar al T-Registro, ¿no? Como son los datos personales, los datos del trabajador, el periodo, si ha habido altas o ha habido bajas. Entonces ponemos exportar, nos dice exportación exitosa y se abre la carpetita. Entonces acá ya nos aparecen los archivos TXT listos para que nosotros enviemos la información al T-Registro. Ahí está, ¿no? Toda la información lista para que le enviemos al T-Registro. Entonces, así de manera sencilla llevamos la información al T-Registro y al plan, ¿no? La ruta es utilitarios y exportación al PDS, al T-Registro y al plan. Entonces no se olviden que todas las modificaciones que se hagan de los trabajadores de la información, modificaciones o actualizaciones, tienen que hacerse 5 días hábiles de la fecha de ocurrencia del evento. Como plazo máximo son 5 días. Y también justo hace más o menos 2 años, en el 2018, se indicó que debe ser obligatorio, como deben saber ya, al momento de dar el alta del trabajador, tienes que colocar el teléfono móvil y el correo electrónico. Antes no te pedía eso, ¿no? Tú podías ingresar al trabajador todos sus datos, darle el alta sin necesidad del teléfono y el correo. Ahora ya desde el 2018 es obligatorio que tengas que llenar esa información en el T-Registro. Listo, amigos, entonces así se realiza la exportación al T-Registro y al plan. Como último punto vamos a ver el telecrédito. ¿Qué es el telecrédito? Como sabemos, el telecrédito permite al empleador realizar los pagos de todo su personal de manera masiva a través de Internet. El pago de trabajadores a través de Internet lo hace de manera masiva también por el Visual Plan.
Para ello primero tenemos que crear nosotros los bancos por el que se va a realizar el depósito. En este caso vamos a trabajar solamente con el banco, con el BCP. Si nosotros tuviésemos otros bancos, normal puedes crear la información. Creas el banco, colocas el número de cuenta, el tipo de cuenta. En este caso vamos a trabajar con el banco BCP. Entonces, 1, creamos bancos. 2, asignamos a los trabajadores al banco por el cual se le va a realizar el depósito. Por ejemplo, al señor Aguilar, a Karen, señorita Aguilar. Aquí en datos adicionales, inicialmente cuando creamos al trabajador colocamos, ¿no?, el banco por el cual se le va a hacer el depósito, el número de cuenta y el tipo de cuenta. Entonces esto es indispensable obviamente para que nosotros podamos pagar por el telecrédito, llenar el pago personal. Igual acá vemos por ejemplo que cuando hicimos la importación de esos trabajadores también tienen el pago personal, ¿no? Algunos no tienen, solamente hemos llenado de 5 trabajadores. Estos por ejemplo ellos no tienen. Listo, entonces una vez que nosotros hayamos creado el banco, llenado los números de cuenta, asignado a los trabajadores el banco por el cual y los números de cuenta por el cual se va a realizar el depósito por esta opción, por pago de personal, entonces lo siguiente que vamos a hacer es realizar el pago. ¿Cómo se hace eso? Nos dirigimos a utilitarios, nos vamos a exportar telecrédito, vamos a colocar acá, por ejemplo nos aparecen diversos bancos, ¿no? El Interbank, el Banbif, el Continental. En este caso vamos a trabajar con el BCP y nos aparece esta ventanita. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar nuestro banco. ¿Cómo? Le damos doble clic, ponemos el banco de crédito, en este caso le seleccionamos. Acá nos va a aparecer en la selección, cuando nosotros abrimos esta ventana de banco, nos va a aparecer en la lista todos los bancos que ya hayamos creado nosotros. En este caso solo tenemos uno. Si nosotros tenemos trabajadores que quieren que se haga el depósito por el Banbif, por el Continental, entonces recuerden, como ya repetimos, que debemos crear esos bancos. Cuando lo creamos, en la lista nos va a aparecer los bancos ya creados, ¿sí? Entonces seleccionamos el SP. Listo, entonces seleccionamos aquí el tipo de planilla, vamos a poner quinta. Y acá hay una opción, una flechita que dice F3. Nosotros vamos a seleccionar todos los descuentos, como las tardanzas, adelantos, retenciones. Y también vamos a seleccionar todos los saberes, ¿no? Listo, al hacer eso vamos a colocar aquí a dónde queremos direccionar nuestro archivo plano que va a generar. Entonces vamos a crear una carpeta o nuestro archivo, quiero que se llame BCP para poder reconocerlo, y vamos a colocar la ruta de STXT. Entonces generalmente yo guardo todos mis archivos en la carpeta Visual Plan para poder identificar donde más rápido, ¿no? Ustedes lo pueden guardar ojo donde ustedes quieran. Listo, entonces ahora vamos a poner calcular. Y como ustedes pueden ver, por defecto nos aparecen todos los trabajadores que estén en el BCP. Nos aparecen sus datos, nos aparece su número de cuenta, nos aparece también el monto que vamos a depositar, el neto que vamos a depositar al trabajador. Entonces de esa manera sencilla nos selecciona a todos los trabajadores que están en ese banco, en el banco BCP. Listo, el siguiente paso ¿cuál es? Seleccionamos, mejor dicho, todos nuestros trabajadores y vamos a exportar. Ponemos exportar y listo, sale exportación exitosa. Aceptamos y vamos a ir a la ruta donde guardamos nuestro archivo BCP, que es en carpeta Visual Plan, disco D. Ya acá nos aparece, ¿no? Aparece la descripción que colocamos, BCP y la fecha de hoy, 2020, 08, agosto, 24 días. Entonces cuando abrimos, este es el TXT que nosotros vamos a importar a nuestro telecrédito, a la plataforma del telecrédito de nuestro banco, ¿no? Entonces cuando importamos esta información, ya de manera automática estamos realizando los pagos de los trabajadores que estén en el BCP. Entonces si recordamos nuevamente la operación, es bastante sencilla.
primero debemos crear los bancos, todos los bancos que tengamos, que nuestros trabajadores se les va a hacer el depósito, ¿no? Creamos todos nuestros bancos posibles con sus números de cuentas. 2. Debemos asignar a los trabajadores, a todos los trabajadores, por medio de qué banco se le va a hacer el depósito, y obviamente tenemos que tener obviamente su número de cuenta también, ¿no? Su número de cuenta de todos los trabajadores. Una vez que tengamos toda esa información, recién podemos dirigirnos a la exportación del telecrédito. Exportamos el telecrédito, generamos el archivo TXT, y ese es el archivo TXT es el que vamos a importar, ¿no?, a la plataforma. Vamos a levantar a la plataforma de nuestro banco para hacer el depósito de nuestros trabajadores. Entonces, de esa manera sencilla es como realiza el pago. Se trabaja con un sistema de planillas Visual Plan. Entonces, hasta aquí, amigos, hemos visto acerca de por qué es necesario tener un software de planillas, en este caso el sistema de planillas Visual Plan, ¿no? Porque te va a permitir que puedas trabajar en lo posible por minimizar errores. Y el detalle es que, como habíamos comentado inicialmente, muchas de las planillas son bastante completas, ¿no? Y para los encargados de esas áreas se genera un dolor de cabeza por pagos incorrectos o por inconsistencia de las fechas. Entonces, generalmente suele haber multas, problemas con la SUNAFIL, sanciones o multas. Entonces, como hemos visto, por eso las principales razones para que puedas contar con un sistema de planillas es que genera un buen clima laboral, eficiencia, productividad y, como mencionamos, minimiza errores, ¿no? Entonces, de modo que tú puedas trabajar también, ¿no? Puedes centrarte en tus clientes, efectuar proyectos a corto, mediano o largo plazo. Entonces, hasta aquí hemos visto acerca del registro de trabajadores, las boletas de pago, importación de planilla de trabajadores desde un Excel, cálculo de quinta categoría con caso práctico, exportación al registro y al PLAME y el telecrédito. Bueno, amigos, eso ha sido todo por este taller. Le comentamos que tenemos también algunos cursos. Tenemos una promoción, como indica, como aparece aquí en la imagen, una promoción de hasta el 20% de descuento por el software de planillas de trabajadores, que es el Visual Plan. Así que puede aprovechar también este descuento, esta promoción, que es del 20% del descuento en el software de planilla. Como indica acá en la publicidad, ¿no? Es válido hasta el 31 de agosto de este mes, así que puede comunicarse ahí, se le va a brindar los números de las asesoras comerciales para que puedan pedir información del sistema de planillas que he presentado el día de hoy, ¿no? Además, también ya saben que pueden inscribirse en los cursos virtuales que tenemos en nuestra página de la revista de consultoría, también en la página del grupo Visualcon y Instituto Contable. Ahí van a encontrar todos nuestros cursos virtuales que nosotros tenemos para que puedan capacitarse desde casa. Eso sería todo, amigos, por el día de hoy. Ya les estaremos comentando los próximos talleres que se realizarán respecto a el área laboral. Eso sería todo, amigos. Buenas noches.